que sugiere entonces un hábito o práctica constante. Esto es bien interesante. O sea, no es algo de un momento circunstancial, es una conducta que se asume de manera constante. La segunda palabra, que es más popular, es la palabra ejemplo. Y esta palabra que viene también del griego, en su original tupos, que denota en primer lugar golpe, luego impresión, tiene que ver con la marca de un golpe, la impresión de un sello, la estampa hecha por un molde. De allí viene esta interesante palabra que nosotros la decimos constantemente, y hay palabras, y tenemos que ser honestos en esto, que nosotros decimos y repetimos y muchas veces no estamos bien familiarizados con el impacto, la fuerza de esa palabra. Existen, obviamente, y tú lo sabes, yo lo sé, existen malos ejemplos. ¿Cuántos conocen de algún mal ejemplo? Muchos, muchos malos ejemplos. Yo creo que hoy tenemos ejemplos terribles sobre la conducta humana, sobre el género humano. Y son ejemplos que hoy tienen una potencia tan grande porque están avalados por los medios de comunicación, especialmente las redes sociales, por gente muy influyentes, artistas, especialmente los artistas hoy se han convertido en verdaderos influencers, que lo que ellos dicen y lo que ellos hacen, entonces todo el mundo, muchas personas lo asumen como una verdad, es lo que llamamos una moda. Hay muchas malas imitaciones, y esto es algo que te obliga a ti, me obliga a mí a examinar las conductas que pasan delante de tus ojos. En esta descomposición que tenemos hoy en día y hablando acerca de esto que llaman nuevo orden mundial, dentro de esa agenda perversa, diabólica, busca precisamente generar conductas que de alguna manera afecten a la población. Se dice por allí que este cantante, no sé si es cantante porque a veces ni se le entiende lo que dice, Bad Bunny. ¿Cuántos han oído hablar de Bad Bunny? Oye, gracias a Dios. Pero como no levantan la mano, yo juzgo por lo que veo. Ese, la verdad que es un back. Bueno, Dios me perdone, pero tratando de hablar de él como un artista es una cosa loca, porque realmente no sé cuál es el arte. Pero se ha convertido, escuchen bien, con todo lo negativo contenido. Lo que canta es horrible, son mensajes destructivos, banales. En su estilo es horrible. Sin embargo, se ha convertido en una gran influencia para la juventud. Quiero decirle a los jóvenes que están aquí, a los que me escuchan, esa es una mala imitación. Con el perdón de todos los chinos, pero eso es como las marcas chinas. Son pura imitación, pero es una mala imitación. A tal punto que ya cuando uno dice, es chino, ¿dónde están los que tienen carro aquí cuando van a comprar un repuesto? ¿Qué le preguntan al vendedor? ¿Es chino? No me lo dé. Porque son malas imitaciones. Y se parecen, se aproximan, pero realmente no lo son. Escucha esto, alguien escribió por allí sobre las imitaciones de productos. Las imitaciones tratan de parecerse lo máximo posible a los productos originales. Y ya aquí se establece una diferencia entre la imitación y lo original. ¿Cuántos originales hay aquí? Todavía falta. O sea, todavía falta en cantidad, me refiero. El problema
dice este autor, el problema es que mientras unas lo consiguen casi a la perfección, otros no llegan más que a hacer burdos intentos, imitaciones. Ahora, yo estoy tratando de irme aproximando a una realidad, y esa realidad somos nosotros como iglesia. Nosotros somos una iglesia y como tal debemos imitar a aquellas iglesias que poseen un buen ejemplo de multiplicación. Y diría que de expansión. El caso a imitar por nosotros es el de una iglesia bíblica, una iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de Tesalónica. Es interesante, escuchen esto es un detalle. Hoy en día, ¿cómo se conocen las iglesias? Hoy en día, ¿cómo se conocen las iglesias? Porque las iglesias todas tienen un nombre. Por ejemplo, a nosotros nos conocen por el Centro Evangelístico Peniel. Y yo quiero corregir esto en esta mañana, aprovechando la oportunidad. Otros nos conocen por la Peniel. Y ponen la boca así. No, esta no es la Peniel. Ese no es nuestro nombre. Ese es un nombre mocho. ¿A usted le gustaría que lo conocieran por su sobrenombre? Mira, Cabecemango. ¿A usted le gustaría que lo conocieran por su nombre y apellido? Bueno, esta iglesia se llama Centro Evangelístico Peniel. Y súmele, una iglesia para la ciudad. Yo he escuchado gente de esta iglesia. ¿Y a dónde asistes tú? A la Peniel. No, ese no asiste aquí. Los que asisten aquí dicen su nombre completo. Yo asisto al Centro Evangelístico Peniel, una iglesia para la ciudad. Suena bonito, ¿verdad? Elegante. No es burdo, es bonito. Y así debe ser. Pregúntale al que está a tu lado, ¿a qué iglesia asistes? Ahora, cuando tú ves el Nuevo Testamento, ves las iglesias del Nuevo Testamento, esas iglesias tenían por nombre la geografía. ¿En qué ciudad estaban asentadas? Entonces, esta iglesia de la cual yo voy a hablar esta mañana es la iglesia de Tesalónica. No tenía nombre. La iglesia Pan de Dios de Tesalónica. No, la iglesia de Tesalónica. Y a mí me gusta eso, ¿sabe? Yo sé que en esta ciudad hay más de 2000 iglesias, muchas iglesias. Y cada una tiene un nombre. La pregunta que yo me hago es, ¿cuántas de esas iglesias realmente están impactando su comunidad? Sea el barrio, sea la zona, sea la ciudad o sea el país. Eso es importante. En Canadá hay una ciudad que se llama Toronto. No es el Toronto ese que usted se come por ahí. En esa ciudad, hace algún tiempo atrás, muchos años, una iglesia comenzó a servir al Señor y a predicar el Evangelio y se generó un gran avivamiento en Toronto. ¿Saben qué nombre adquirió esa iglesia? ¿Cómo la conoció la gente de la ciudad? ¿Cómo conocieron esa iglesia? La iglesia del pueblo. ¿Y qué deja eso como un mensaje? Que impactó a todo un pueblo, ¿ya? De tal manera que la gente la conoció como la iglesia del pueblo. Yo le pregunto a esta iglesia hoy, a ustedes sentaditos allí cómodamente, ¿cómo denominaríamos a esta iglesia entonces? La visión que Dios ha establecido en nuestro corazón es ser una, no todas, una iglesia para la ciudad, porque lo importante es que donde está una persona del Centro Evangelístico Peniel, hay una representación de esta iglesia, y usted con su testimonio, con su vida, usted está impactando su comunidad.
donde esté un cepista, debe haber un testimonio importante de la obra de Cristo en esa vida que impacte a otra persona. Y no que digan, ¿y este que es evangélico? ¿Y este que es de la iglesia? Porque ahí el pato siempre lo paga el pastor. Cuando hay un mal testimonio, la gente, y ese es de la iglesia de José Hernández, como que si la iglesia es mía. Muchas gracias. La iglesia del Señor, porque esto es fuerte, ¿sabes? Esto es fuerte. Gracias a Dios que la iglesia es de Dios y no de nosotros. Y Tesalónica, para darle algunos detalles, fue fundada en el 315 por un fulano llamado Casandro. Y le dio ese nombre a esa ciudad por su esposa, un hombre muy dedicado, amoroso. Y esta ciudad llegó a ser la capital de la provincia de Macedonia. Y en los días de Pablo, esta ciudad era una ciudad prominente que contaba con unos 290,000 habitantes, según estudios que se han hecho. Y era relevante precisamente porque era una ciudad que tenía una gran base militar y económicamente muy pujante. La pregunta que yo me formulaba y que comparto con ustedes hoy es ¿por qué y qué? ¿Por qué y qué debemos imitar a esta maravillosa iglesia que se multiplicó de manera integral? Entonces, bueno, vamos a leer este pasaje de la primera carta a los tesalonicenses, una iglesia importante a la que el apóstol Pablo le escribió 2 cartas. Capítulo 1, versículos 7 al 10. Vamos a descubrir allí eso. Dice el pasaje, también os hicisteis imitadores de nosotros y del Señor. Mira cómo lo dice el apóstol. También os hicisteis imitadores de nosotros, es la imagen física, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque la palabra del Señor ha resonado desde vosotros, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también vuestra fe en Dios se ha extendido, gloria al Señor, me encanta esto, se ha extendido a todo lugar, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y la parte final, para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué pasaje tan hermoso. Aquí hay para hablar mucho, mucho y mucho, realmente extrayendo verdades magníficas. Escúchenme, voy a hacerles esta pregunta. ¿Cómo detectarías tú un mal o buen ejemplo? ¿Cómo detectarías tú una buena imitación y una mala imitación? ¿Cómo lo detectas? ¿Cuál es la percepción? ¿Cuál es la forma? ¿Hay alguna forma de lograr eso? Yo creo que encontramos 2. Por la observación, observando la conducta, examinando la conducta, más que observar, examinar la conducta de alguien o de algo. Y por otro lado, por referencias, las referencias que recibes acerca de una persona, en este caso de esta iglesia. Así que la primera cosa que yo encuentro aquí es que el apóstol Pablo, por referencia, por lo que él ha escuchado, pero también por su presencia entre ellos, él da un testimonio. Y él está diciéndonos, esta es una buena iglesia. Esta es una iglesia genuina. Recuerda que por un lado tenemos lo original y por otro lado tenemos la imitación. Él dice, esta no es una imitación, esta iglesia es original.
Y eso es lo que yo llamo el testimonio del apóstol Pablo. Y en este punto es importante decir, escúchame bien, que multiplicación no solo tiene que ver con números, tiene que ver también con el carácter de una persona. Esto no tiene que ver con cosas materiales. No podemos decir, y perdonen que lo diga de esta manera, de un rico o de alguien que tiene un título universitario, porque tiene el título, porque tiene dinero, esa es una buena persona. No siempre es así. Ay, 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 yo tengo cuentos de eso. Hay buenos y malos médicos. Por un título universitario, yo no puedo juzgar que ese es un buen profesional, porque ese buen profesional o mal profesional lo vamos a detectar por lo que observamos, por la experiencia que yo tuve con ese profesional o por lo que la gente dice. Pero voy a este asunto aquí. ¿Por qué muchas veces nosotros decimos, qué buena iglesia? Porque tiene cientos de personas, miles de personas. Porque tiene una gran influencia en las redes sociales. Porque el marketing de esa iglesia es bueno. Por las imágenes que vemos. No siempre va a ser así. No siempre va a ser así, porque no siempre multiplicación o crecimiento tiene que ver con números, tiene que ver con el carácter de esa iglesia, su naturaleza, su funcionalidad en el reino de Dios. Yo no sé cuántos están conmigo esta mañana, que me estoy haciendo entender. Saben, yo vengo de una iglesia pequeña, en mis inicios, como un creyente. Y puedo decir que siendo una iglesia numéricamente pequeña, había un buen carácter. Y yo creo, esta es mi presunción, que parte del carácter de esa iglesia yo lo adquirí. ¿Están conmigo hoy? Entonces, aquí encontramos esta realidad. Crecimiento no es solamente números, crecimiento es carácter, madurez espiritual. Ahora, ¿por qué tenemos este testimonio de Pablo? ¿Cuál es el testimonio? Pablo está diciendo que esta iglesia fue una iglesia fiel. Fueron fieles a sus maestros, a sus maestros. Recibieron la palabra del Señor de estos maestros. Yo creo que sus maestros, entre ellos Pablo, debían sentirse orgullosos, satisfechos de que sus palabras, sus enseñanzas no se metieron en un saco roto, sino que hubo gente que las valoró. Yo quiero tener la satisfacción de que lo que yo hablo cada domingo o en cada oportunidad esté siendo valorada por mis oyentes, no porque las diga el pastor José Hernández, sino porque son la palabra de Dios, que son vertidas en tu corazón. Un maestro para enseñar la palabra de Dios debe invertir oración, investigación, estudio. Pero esta gente no solamente valoró las palabras de sus maestros, sino que en medio de situaciones difíciles, dice que soportaron la persecución, que estamos en el versículo 6, ¿saben? Soportaron la persecución. Es decir, recibieron enseñanza, pero la situación no era nada fácil. Era como para salir corriendo. Pero, ¿por qué no salieron corriendo y soportaron la persecución? Porque la palabra que recibieron de sus maestros estaban en fiel corazón. Estaban fortalecidos para seguir adelante. Tú vas a ser fiel, escucha bien, tú vas a ser fiel en la medida en que valores la palabra del Señor, la practiques, seas obediente a ella. Por eso estamos aquí hoy.
entrenándonos para lo que venga. Y usted está diciendo, ¿qué vendrá? No, en tu casa misma vienen cosas. Para lo que venga. También os hicisteis imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Así que tenemos que recibieron la palabra, fueron perseguidos, pero vivían alegres, vivían gozosos en el Espíritu Santo. Lo otro que Pablo está dando como testimonio aquí de esta gente es que precisamente el testimonio de esta iglesia impactó a otros creyentes. Y aquí estamos hablando de una proyección, de una expansión, una iglesia que no solo se quedó en ese barrio donde estaban, sino que impactó a toda Tesalónica, pero también a toda la provincia de Macedonia. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y en Acaya, pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sabes qué es la primera cosa que yo veo aquí? Que la iglesia de Tesalónica se convirtió en una iglesia relevante. Fue una verdadera influencer, que es una palabra muy de moda hoy en día. Desde la mejor perspectiva, esta iglesia fue relevante. La palabra relevante es interesante porque tiene que ver con aquello que sobresale por su importancia o su significación. No quedó escondida por allí, sobresalió como un sol. De hecho, en cumplimiento a la metáfora de Jesús cuando dice, ustedes son la luz del mundo. Cuando el sol comienza a salir, ¿qué pasa? Todo se ilumina, entonces todo queda en evidencia. Esta iglesia fue una iglesia que iluminó no solamente a Tesalónica, sino que a toda una provincia. Pregunta, ¿qué hace que una congregación no sea relevante? Vamos a voltear el asunto. ¿Qué hace que una iglesia no tenga importancia o significación en el lugar donde está? Mis queridos hermanos y amigos, la respuesta es obvia. No comportarse como la iglesia de Tesalónica. Y en términos muy generales, como la iglesia de Macedonia, porque impactó tanto que esas iglesias fueron contagiadas y siguieron el ejemplo de la iglesia de Tesalónica. Una iglesia que no logra ser relevante es aquella que no hace nada que le haga notar en su comunidad. En mi infancia en Guacara, vivimos en un sector donde cerca había un templo. Pero ese templo, aunque era evangélico, parecía una logia. ¿Usted sabe lo que es una logia, verdad? Es un grupo cerrado. Y nosotros pasábamos siempre, éramos nuevos creyentes y no íbamos a ir a cualquier lugar porque esas fueron las instrucciones que nos dieron cuando llegamos a esa ciudad. Nunca vimos las personas de esa congregación en la calle. Es más, el servicio ni se oía. Tú podías pasar por ahí un domingo temprano y no escuchabas cantar. Esta gente es rara. No se hace notar en la comunidad. ¿Cómo vas a ganar almas? ¿Cómo vas a llegar a penetrar hogares y familias si no estás haciendo nada que realmente lo signifique? Una iglesia o grupo o una célula, vamos a hablar de los grupos familiares, de las células que no están haciendo a través de sus líderes y hermanos algo verdaderamente relevante, no va a pasar por debajo de la mesa. ¿Y quiénes son esa gente? ¿Qué hacen ahí?
los grupos familiares o células deben hacerse notar, sentir en una comunidad. ¿Cómo? Bueno, a través de compartir la fe, no solamente en el grupo, salir a motivar a las personas. Que cada hermano de ese grupo tenga una influencia sobre alguien y lo invite, a hacerlo venir. ¿Cuántos queremos células relevantes en esta iglesia? Que verdaderamente impacten cada comunidad de esta ciudad. Que las más de 70 células que tenemos en todo este territorio importante de Valencia y otros municipios verdaderamente sean relevantes. Y va a traer un gran aporte para el reino de los cielos. ¿Por qué es que la iglesia le cuesta tanto trabajo ser relevante? Voy a citar a un pastor, el pastor Andrés Speaker. Este pastor, escribiendo en su blog, dice: parece que en vez de entender y conectarnos con la cultura para traer soluciones, solamente criticamos la cultura, criticamos el mundo. Cuando las personas llegan a algunas iglesias, no entienden lo que ocurre en las reuniones. La música es rara, la gente habla un lenguaje cristiano, se sienten observadas y escuchan enseñanzas que no tienen nada que ver con lo que están viviendo. Esto me pareció interesante. Sí, porque hay cristianos que viven en su mundo, en una cúpula, y solamente hablan en su lenguaje, y solo hablan de lo que hacen allí. Son personas que están fuera del mundo. Y Jesús dijo que nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo. La iglesia no puede perder su conexión con el mundo, en el mejor sentido de la palabra, porque formamos parte de esas realidades. Entonces, cuando aplicamos este evangelio a las realidades de la gente, entonces esa gente entiende el mensaje del evangelio. Y eso forma parte de comenzar a ser relevante. Por eso, en nuestras reuniones son abiertas. Es más, motivamos a que inviten a los amigos. Y en lo personal me esmero en tratar de usar un lenguaje que pueda llegar a todos, que pueda ser comprensible a todos. Y creo que esta es una de las grandes fallas de la iglesia de hoy. Somos muy espirituales. Andamos como angelitos por ahí. Y no vemos hacia abajo. Tu vecino, tu amigo, tu familiar no creyente vive situaciones iguales a las tuyas. Así que ya eso genera una familiaridad de circunstancias que yo puedo decirle: no, yo he vivido eso, yo vivo esa situación, pero lo estoy viviendo de esta manera. O sea, presentas el problema que tú vives o que tiene la comunidad, pero cómo lo estás enfrentando tú. Ese es el gran testimonio, ese es el gran mensaje: soluciones. La gente necesita soluciones, y yo creo que la Biblia y el pueblo de Dios tiene soluciones. Amén, dijeron los hermanos. Voy a un siguiente punto. Hemos visto en esta primera parte el análisis que hace el apóstol Pablo y lo vierte en estos testimonios. La pregunta entonces, cuando uno ve algo así, un caso que nos llama la atención, entonces tenemos que centrarnos en qué es lo que debo imitar, qué es lo que debo aplicar a mi vida, o aplicar en este caso a la iglesia. Cuando tú ves el versículo 8, porque la palabra del Señor ha resonado desde vosotros, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también vuestra fe en Dios se ha extendido, diga, extendido a todo lugar, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir
nada. La palabra extendido tiene mucho que ver con proyectarse hacia otros o hacia el futuro, a generaciones. No sabemos cuánto es el alcance, pero hay un alcance. De esa manera estamos afectando no solo a la gente, sino a los tiempos. ¿Qué tenemos que imitar de esta iglesia? Su testimonio evangelístico. Dice que divulgaban la palabra, no se quedaron en su templo, no se quedaron en su barrio, no se quedaron en su ciudad, sino que se extendieron a toda la provincia de Macedonia. Yo creo que nosotros tenemos que ser intencionales todos los días. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo debemos quedarnos con los programas evangelísticos de la iglesia, porque esta iglesia tiene muchos programas evangelísticos, pero son eventuales, están programados por tiempo y lugares. Pero esa es la iglesia desde un punto de vista corporativo, pero aquí estamos hablando desde un punto de vista personal. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que le testificaste a alguien acerca de tu vida y lo que el Señor ha hecho en ti? ¿Y cuándo fue la última vez que en una conversación seria y muy espiritual lograste que alguien confesara a Cristo como Señor y Salvador? Yo quiero que cierren los ojos un momento porque quiero hacer un ejercicio privado. Cierren sus ojos, por favor. Como decía alguien por ahí, el que no lo cierre se le ha metido un bicho por los ojos. Alguien decía eso. Cierre sus ojos, por favor. Ahora fíjense, voy a hacer una pregunta y usted me va a responder con su mano arriba, honestamente. ¿Cuántos de los que están aquí se han ganado a alguien para Cristo? Levanten la mano. Que nadie abra los ojos. Pero fíjense, estoy observando que el porcentaje es bajo. Gracias. ¿Qué significa eso? Significa entonces dos cosas. Una, no hemos estado testificando. Dos, tendríamos que ver cómo estamos testificando, cómo estamos transmitiendo el mensaje. ¿Sabe que el contenido y la transmisión de un mensaje es importante? De acuerdo a lo que estamos viendo hoy, es hablarle a la gente en su propia y genuina realidad, lo que realmente es. Estamos hablando de que la gente tiene en primer lugar, escúchenme bien, en primer lugar la necesidad de la gente es salvación y perdón de pecados. Ese es el evangelio. La solución de esa situación entonces va a traer cambios en la vida del individuo. Una vez que una persona conoce a Cristo como Señor y Salvador, entonces las cosas comienzan a cambiar, a ser transformadas. Y eso indudablemente es un gran testimonio, la vida de alguien. Alguien me contaba en estos días de cómo en su familia él no era una persona muy, muy reconocida, muy respetada, porque él era muy vagabundo. Pero él ha tenido un cambio tan radical en estos tiempos que su familia lo reconoce como tal y hasta le piden consejos y oraciones, cuando en un tiempo era alguien que no era creíble. Eso es importante. O no estamos transmitiendo el mensaje como es, o no lo estamos dando el contenido por la realidad de las personas, o no estamos hablando con el otro mensaje, que es el del testimonio personal. Esto es confrontador, pero es necesario. Si realmente queremos imitar a esta iglesia, entonces tenemos que ser confrontados.
Fíjense, uno de los grandes testimonios de esta iglesia es que era una iglesia idólatra, como dice la Biblia. De que antes adoraban los ídolos y ahora no. Y eso marca a las personas que conocen a alguien, de cómo eras y cómo eres. ¿Y por qué tú ahora? Y vienen esas preguntas y la respuesta es obvia, porque ahora yo tengo a Cristo en mi corazón y estoy obedeciendo a su palabra, estoy viviendo el evangelio. Ya eso en sí es un testimonio. La mujer samaritana, ¿qué predicó la mujer samaritana? Un cambio. No tuvo un gran sermón porque apenas estaba conociendo al Mesías, a Cristo el Salvador. Pero ¿qué le dijo ella a la gente? ¿Y qué pasó? Y ella contó lo que el Señor le había dicho. Y su testimonio fue tan impactante que muchos samaritanos ese día reconocieron a Jesucristo como Salvador personal. Otra cosa importante que nosotros debemos imitar de esta iglesia es su fe en Dios, su pasión por el Señor, su manera de creer era firme y fiel, era inconmovible, siendo perseguidos, en medio de una persecución, ellos estaban hablando de Cristo. ¿Tendremos nosotros el valor en medio de una situación como esta de ser fieles y mantenernos al Señor, delante del Señor fieles? Ayer Esther y yo estábamos viendo la historia de Richard Humboldt en la Polonia del siglo pasado, un pastor en medio de todo un gobierno comunista. No cesaba él, su esposa y su hijo de reunirse en la casa para predicar a Cristo Jesús. Fue apresado, torturado por muchos años. Y siempre, en medio de todo eso, estaba reconociendo al Señor. Los carceleros se obstinaron de él porque a pesar de que lo torturaban, él siempre tenía una palabra de agradecimiento y de mostrarles a ellos el amor de Dios. Así que estos ateos quedaron sorprendidos de la firmeza de este hombre. La iglesia de Tesalónica fue una iglesia perseguida, pero una iglesia que se mantuvo firme en su fe. La persecución, las amenazas no fueron una tentación fuerte, la vencieron. Ahora, ¿cuáles son nuestras persecuciones hoy en día? Por ahí se habla, estoy terminando ya, por ahí se habla de la generación de cristal. Yo llamaría a muchos creyentes de cristal. No quieren sufrir. Quieren que las cosas funcionen perfectamente, que no les genere carga ni afectaciones. Cualquier cosa ya están llorando, ya están sufriendo, pero no por causa del Señor, sino por su propia causa. En un sistema como este donde nosotros vivimos, donde todavía tenemos libertad para reunirnos y tener servicios y predicar y todas esas cosas, ¿cuántas personas han abandonado la iglesia? ¿Conoce usted alguna persona que ha dejado de venir a la iglesia? Levante la mano. ¿Y cuál ha sido la tentación tan fuerte de esa persona para abandonar no solamente una iglesia, sino el evangelio? Así somos nosotros, tan débiles frente a la tentación, frente a las circunstancias de la vida. Yo creo que necesitamos un evangelio y evangélicos más fuertes y resistentes a la tentación, que podamos demostrar con eso que verdaderamente amamos al Señor y somos fieles a su palabra. Y termino con esto. Una iglesia así, como la iglesia de Tesalónica, debía tener alguna recompensa. Una recompensa a su fe. El versículo 10
termina con lo que yo llamo las recompensas o las adquisiciones por la fe. Y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la recompensa? Número 1, esperanza. Esperar de los cielos a Jesús. Consciente estaba esta iglesia que mientras predicaban y hacían su labor evangelística y vivían vidas santas, estaban esperando la gran promesa del regreso de Jesucristo. ¿Qué es lo que más te anima a ti a ser fiel al Señor? Es una buena pregunta. ¿Qué es lo que más te anima a ti a ser fiel al Señor? ¿Qué es lo que más te apasiona? Y podemos hacer una lista, pero esa lista al final nos va a llevar a lo magno, a lo máximo, a lo grande. El regreso de Jesucristo. La esperanza eterna. Porque tú dices, no, lo que más a mí me motiva es que entonces el Señor es mi sanador, es mi proveedor. Pero te vas a morir algún día, toca el que está a tu lado, te vas a morir. ¿Quién le arrugó la cara cuando usted le dijo eso? Porque nadie quiere morirse. Pero tú no te vas a morir, yo me voy a morir. Es decir, eso va a pasar, pero el regreso de Jesucristo va a significar tu eternidad con Él. La valoración es diferente. Y lo otro que tenemos aquí es la recompensa. Quien nos libra de la ira venidera. Si estás esperando a Cristo Jesús, entonces sabrás que te vas con Él. Irte con Él significa ¿qué cosa? Que serás librado de la ira venidera. Hay allí en la Biblia algo glorioso, el regreso de Cristo, pero también hay otra cosa en la Biblia para los tiempos finales. Dolor, destrucción. Se acaba lo físico para dar lugar a la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Hay algo que imitar de esta iglesia? Te pregunto. ¿Hay algo que hacer en función de este testimonio que tenemos hoy? Si queremos nosotros en el Centro Evangelístico Peniel ser una iglesia que se multiplica, tenemos que asumir imitación o ejemplo sobre esta maravillosa iglesia del Señor. Ponte de pie, por favor. Gracias, Jesús. Oh, Señor, bendito seas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que hoy nos has dejado como alimento, como instrumento de vida para seguir adelante. Esta iglesia, el Centro Evangelístico Peniel, te ha servido por 42 años. Hemos visto nacer personas que hoy ya son padres. Hemos visto desarrollar ministerios en esta iglesia. Hemos sepultado a algunos de ellos. Hemos visto vidas llegar a esta iglesia en una situación de calamidad espiritual. Y hoy en día transformados te sirven. Gracias. Pero hoy en esta oración, Señor, te digo, no estamos conformes. Hemos podido ver nuestra vida y nuestra historia como iglesia. Una iglesia que ciertamente ha ido creciendo, pero no es suficiente. Necesitamos madurar como personas.
yo necesito crecer más. Mi carácter debe ser reforzado día a día, Señor. Necesitamos un elevado nivel de pasión para seguir haciendo iglesia hacia afuera, llevando el mensaje, siendo tu voz para que otros te escuchen. Señor, ayúdanos a tomar este ejemplo, imitar esta iglesia. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Amén. Y amén. Gloria a Dios para siempre. Oh, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Danos una voluntad fuerte, capaz de dejar atrás lo que impide, para proyectarnos hacia adelante, para ser relevantes. Señor, te alabo este día. Es probable que esta mañana alguien ha venido a esta casa por primera vez y ha escuchado este mensaje, o alguien que ha venido otras veces, pero todavía no ha hecho un pacto de fe con Cristo, no le ha entregado su corazón a Jesús. Hoy hemos hablado del testimonio, del cambio de vida que se puede operar mediante una decisión de fe. Así que hoy te invito, mi amigo, mi amiga, donde quiera que estés en este espacio, a que hagas un pacto de fe con Cristo. Debo decírtelo, eres un pecador así como yo. Pero yo como pecador sentí la necesidad de confesar a Cristo como mi Salvador, perdonando mis pecados y ayudándome a una vida nueva. Tú necesitas a Cristo Jesús. Has cometido cosas que no le agradan a Dios y Él quiere perdonarte. Él quiere limpiarte por medio de su sangre preciosa. Si hay alguien aquí este día que desee, que necesite entregarle su vida a Jesucristo, hágamelo saber levantando su mano allí donde está. Yo quiero que juntos hagamos esta oración de fe y salvación. ¿Hay esa persona aquí este día? Hoy es el día de salvación, dice la Biblia, palabra de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el desafío que Dios, no el pastor, te hace de comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Quién más por allí le dice: Cristo, perdóname, entra en mi corazón, te reconozco, eres mi Salvador de ahora en adelante? Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Voy a orar por estas dos personas que hacen su pacto de fe con Cristo Jesús. Repitan después de mí esta oración. Señor Jesús, este día delante de ti y de esta congregación de hermanos, yo te reconozco públicamente como mi Señor y Salvador. He pecado, ciertamente he pecado, y hoy te confieso que he pecado. Y te pido, Señor, que perdones todos mis pecados.
Quiero ser la persona que tú quieres que sea. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Gracias por escucharte y recibirte en mi corazón. Amén y amén. Padre, gracias. Estas personas necesitan tu ayuda para seguir adelante en esta carrera de la fe. Yo como pastor hoy las encomiendo a ti. El Espíritu Santo les llene de manera que vivan una vida santa que glorifique tu nombre, Señor, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gracias, Jesús. Ellos les van a ayudar ahora. Gracias, Jesús. Quemado. Creo en ti.